Buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ticos por el Mundo. Yo soy Maripa Soto, la productora y conductora de este programa. Hoy tengo el agrado de tener un invitado desde el continente asiático, Carlos Calvo Rodríguez desde la isla de Hong Kong. Así que le damos la bienvenida, primero por aceptarnos la invitación y segundo porque está a muchas horas de distancia y ya estamos de madrugada, así que le agradecemos el espacio. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo están? Hola, Muchas gracias por Carlos, espero que tenerme hoy. estés bien y que hayas pasado un lindo día. Súper bien, sí. Ya, bueno, ya casi empiezo el otro día, más bien. Así es. Pero todo bien, todo bien. Bueno, Carlos, contanos un poco de tu vida antes de Hong Kong, para Mi conocerte un vida, poquito mejor. sí, mi vida antes de Hong Kong. Bueno, antes de Hong Kong vivía en Canadá. Viví varios años en Canadá y antes de Canadá, pues estuve también un poco por todo lado. En realidad, mi trabajo me permitió viajar por muchos lugares al principio. Entonces, antes de Canadá, incluso estuve en Medio Oriente, pasé por las Islas Maldivas, estuve también en Asia, también un poco, y en Europa. Básicamente, pues, lo que hacía era que de un hotel, porque trabajaba en los hoteles, de un hotel iba para otro lugar, cada 2, 3 meses trabajaba ya un poco y luego ya me volvía para otro lugar. Pero sí, eso es lo que básicamente entre Hong Kong he estado haciendo. Desde los 17 años salí de Costa Rica por primera vez a estudiar. Tuve la gran bendición de que mis papás me pudieron mandar a estudiar a Francia, entonces estuve 2 años allá, saqué el cole, volví a Costa Rica, eh, hice la U, me volví a ir, volví a regresar, en eso he estado. Y ya vas más o menos como ¿qué vamos a hacer? 15 años en total, si juntamos todo el tiempo que he estado fuera. Ah, claro, un montón, has tenido muchas experiencias. Bueno, y decime, justamente fue por trabajo que te mudaste a Hong Kong, pero como has tenido también ese privilegio de conocer tantas culturas, de vivir en tantos países, ¿qué hace diferente a Hong Kong? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, sí, Hong Kong es súper especial porque yo creo que siempre hablamos con los amigos que tengo acá que básicamente el primer año uno no le gusta Hong Kong y el segundo año uno se enamora. En realidad Hong Kong es un lugar que es súper fácil de vivir, es un lugar donde las cosas funcionan súper bien, entonces no es como muy complicado estar acá. Sin embargo, al principio, como es una ciudad también de paso, hay mucha gente que entra, viene por 2 años, luego se va. Entonces, al principio te cuesta como acomodarte un poco a la situación de que en Hong Kong todo va rápido, ¿verdad? Entonces, es eficiente, es rápido, no hay nada que ponerse uno a pensar y eso. Entonces, después de estar muchos años en Canadá y pues cerca de la familia también. Y llegar a Hong Kong es como un choque un poco abrupto, pero sobre todo también porque el trabajo que hacía eh, me, me requería estar viajando cada 3 semanas. Entonces, estaba en Hong Kong, pero no estaba al principio. Entonces, como que venía solo 3, 4 días y me volvía para el trabajo en algún otro país. Entonces, el primer año sí es un poco difícil, pero ya después del segundo año uno se enamora de Hong Kong, la verdad. Hay mucha gente, muchos expatriados que vivimos acá, entonces la comunidad es bastante grande y bonita porque uno se hace de esos amigos que vienen como de todos lados. Entonces como una mezcla bonita de cultura, de idiomas, de gente diferente. Entonces, no se siente, a pesar de que estamos en Asia, uno un poco, no se siente uno muy perdido tampoco. Eh, Claro, una burbuja multicultural y sí, también de personas que están viviendo lo mismo que vos, esa transición. definitivamente, Hong Kong es un lugar súper cosmopolita, definitivamente. Tener gente de lugares súper remotos que tengo, de hecho, un amigo que es de Zimbabue, que yo nunca había tenido una persona que conocía, que nunca había tenido un amigo que fuera de Zimbabue. Entonces, aprender mucho de todo, ¿verdad? También
ayuda mucho también la parte de que todo es muy fácil, es muy metódico, entonces vos puedes, por lo menos unos 2, 3 meses ya estás completamente acostumbrado a cómo funciona el sistema de transportes, a cómo funcionan las comidas, hasta los taxistas y todo. Entonces es fácil, la verdad. ¿Qué puede ser otra cosa importante que pasa en Hong Kong? Es también la parte del idioma, que yo creo que ayuda un montón al principio, porque al principio, pues, obviamente, si uno no habla cantonés, uno puede decir, ay, ¿qué voy a hacer en Hong Kong? Pero en realidad, es una parte buena y una parte mala, porque la verdad que no he aprendido mucho de cantonés. Llevo 4 años ya en Hong Kong, pero es que realmente en cualquier lugar en Hong Kong prácticamente puedes hablar inglés, entonces se te facilita esa parte, ¿verdad? Bueno, para los birnautas les vamos a explicar un poquito de a qué se refiere con cantonés. Cantonés, a lo que me explicó Carlos, es el chino tradicional y el mandarín es el chino simplificado. Correcto, ¿Sí? sí, y son dialectos, ¿verdad? Uno por lo general dice chino o mandarín, pero no, Hong Kong, el oficial, bueno, el más hablado es el cantonés, que es el tradicional, y como te decía hace unos días, que es un poco más, la gente en realidad dice que es más difícil incluso que el mandarín, porque tiene 9 entonaciones diferentes. No te las puedo decir porque no me... No te sale. Solo puedo decir gracias y ya. Pero sí, es más complicado que el mandarín incluso. Y es el cantonés, porque es de la región de Cantón, ¿verdad? La parte del sur de China. Que Hong Kong, no sé si hablamos de esto ya, pero... No, todavía no. Okay. Ahora lo hablamos, pero si querés, adelantemos que con respecto al inglés, el hecho de que mucha gente lo hable es específico de la isla de Hong Kong, o en otras partes de Hong Kong también pasa lo mismo. Bueno, hay 3 regiones grandes en Hong Kong, ¿verdad? Está la isla de Hong Kong, que es lo que la gente más conoce, lo que la gente ve en las fotos, o cuando le das Google ahí a Hong Kong, es lo que sale de primero, que es la isla de Hong Kong. Y luego está Kowloon, que es la parte que está continental, junto con los nuevos territorios. Entonces, esas dos regiones son continentales, que lo que quiere decir que es que está pegado a China. Y en la isla de Hong Kong es donde más se habla inglés. En Kowloon también, pero entre más te vas acercando a la frontera norte con el hermano mayor, con China, ahí ya es un poco más local. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes pues habla inglés. Entonces es fácil, muy fácil. Y como te dije, es muy metódico todo, entonces todo funciona a la perfección. Yo creo que el sistema de transporte de Hong Kong es el mejor en el mundo. Hay de todo. Hay tren, hay metro, hay tranvía, hay buses, hay microbuses, hay taxi. Lo que no hay mucho son bicicletas. Es lo que la gente siempre se imagina en China, ¿verdad? Pero no, en Hong Kong no. Hay muchas montañas, entonces, ¿qué va? No funciona. Perfecto. Bueno, para entender un poquito más de Hong Kong, yo creo que la parte visual siempre ayuda, así que vamos a compartir unas fotos para poder entrar en materia de Hong Kong. Bueno, esto es como lo que decía Carlos, que es la imagen tradicional de Hong Kong. Claro. Y si ves ahí en las redes sociales. Perdón, sí, en la parte frontal, en la parte de frente de la foto es la isla de Hong Kong. El otro lado, que está en el puerto de Victoria, es Kowloon, lo que ves allá. De hecho, mi casa se ve ahí, el edificio, como en la mitad de la foto, hay un edificio pequeño. Y Hong Kong tiene 7,5 millones de habitantes, entonces la mayor concentración de habitantes es ahí donde estás viendo la foto, que está tomada desde el monte Victoria, que está como atrás de la parte donde están todos los rascacielos. Que no sé si ven, pero hay muchos rascacielos, porque de hecho Hong Kong es la ciudad que tiene más rascacielos en el mundo. Son edificios altos, bajos,
pero es la que tiene más rascacielos en el mundo, más que Nueva York incluso. Eh, y es preciosa de noche, que yo sé que tenemos una foto por ahí que después Claro. vamos a ver. Para terminar. Y bueno, y me contabas una particularidad que muchas personas no conocen y es que en realidad la parte urbanizada de Hong Kong es solamente un 25-30%, lo demás es área protegida, parques nacionales y montañas. Correcto, sí. Es lo que siempre también hablamos cuando estamos haciendo un poco de senderismo, mis amigos y yo, y es que eh, si la gente se quedara un poquito más en Hong Kong, los que vienen de turistas y de verdad aprovechar en la parte verde, la parte natural, pues les encantaría y se quedarían un poco más de lo que tenían pensado, porque la ciudad es preciosa, la ciudad es muy ecléctica, es muy diferente, es muy... siempre hay algo que hacer, hay millones de lugares, de barcitos, de cafés, de templos pequeños que puedes ver, que es súper lindo, pero en realidad lo que la gente conoce de Hong Kong, que es eso que estás viendo casi, es solo el 25-30%, como decías vos. El resto es muy verde. Ahí Hong Kong mide como 1.100 kilómetros cuadrados aproximadamente, que eso es como la mitad de Heredia, básicamente. Claro, imagínate. Entonces es Y con 7 pequeñito, millones y medio. con 7,5 millones de habitantes. Entonces, son muy organizados y es organizado y desorganizado al mismo tiempo, pero en realidad a la parte social, pues es algo que está bastante organizado, digamos, qué se hace, dónde se va, cómo se hace. Entonces, eso facilita mucho. Sí es muy densa la población en la zona urbana. Eh, Son edificios de cientos de apartamentos por todo lado. Pero el resto son como ciento y pico de islas en total. Son islas pequeñitas, entonces hay muchos ferries que te llevan a la casa. Hay gente que vive en esas islas y que toma el ferry por 30 minutos, 45, y bueno, porque de hecho es más barato que La vivir en el dinámica. centro. Sí, Bueno, y sí, parte de conocer Hong Kong es conocer su historia también. Y parte de sí, esa dinámica tan distinta a otros países, hay que hablar de un país, dos sistemas. correcto. Y Es es que Hong Kong fue colonia británica eh, desde 1842, fue colonia británica hasta el 97, que fue que dieron la transferencia a China de nuevo. Y ese sí, de, a partir, tal vez le podemos agregar que Gran Bretaña y China tuvieron una guerra, que es la guerra del opio, y Gran Bretaña le gana a Hong Kong a China. Le correcto, gana los territorios en realidad de Hong Kong y Macao. Y después exacto. surge la transferencia en el 97. En el 97 se da la transferencia a China de vuelta y bajo el lema de un país, dos sistemas. Obviamente porque Hong Kong, siendo uno de los, ya iba a decir país, pero no, una de las ciudades más importantes a nivel financiero en Asia, ¿verdad? Porque las bolsas más grandes de valores están en Hong Kong. Y es un puerto también, ¿verdad? Comercial muy grande. Deciden tener este lema de un país, dos sistemas, porque pues China comunista y Hong Kong pues es un país bastante capitalista, ¿verdad? Y le da un periodo de 50 años. Desde el 97 al 50 años es un periodo para que sea de integración completa. Entonces ya vamos por ahí de los 23 años, casi que la mitad del periodo que tienen de transición. Y Sí, y que esto da raíz a lo que no sé si algunos han estado viendo en las noticias desde hace casi un año, las manifestaciones a nivel popular, ¿verdad? De la gente con respecto al gobierno, que creo que hablamos claro. después. Sí, después vamos a incluir una foto, pero es interesante, justamente me asesoré un poquito con un analista internacional, don Carlos Murillo, que me comentaba que justamente esta condición que los ingleses impusieron a China y que China lo denominó como un país dos sistemas es el hecho de que Hong Kong tiene autonomía en muchos temas. Por ejemplo, en la autonomía económica, tiene un sistema de libre mercado
y economía y una autonomía democrática. Pero justamente como lo que vos decías, el hecho de que hay todavía una resistencia de parte de China y que quiere imponer los valores chinos, justamente, y esto es lo que ha generado las manifestaciones, pero de eso hablaremos un poquito más adelante, Exacto. para entender también la visión de las nuevas generaciones con respecto al tema. Y pasamos, bueno, esta foto me parece que tiene una anécdota interesante con una película hollywoodense. Sí, esta es la famosa, se llama Monster Mansion y es un compendio de edificios que está en una de las ciudades aquí en la isla, que se llama Quarry Bay, y es como súper famosa en Instagram. Todo el mundo va a tomarse la foto porque obviamente yo no soy como los actores de la película, que la película es Transformers 4, pero ahí donde fue, si para los fanáticos de Transformers en general, o los que han visto la película, tal vez reconozcan el lugar que fue como la última batalla. Y es un lugar que también es muy denso, ¿verdad? En cuanto a gente viviendo en el mismo lugar. No sé si ves todas esas ventanitas y todo eso dentro del edificio de ellos. Sí, es súper famosa. Y también tiene como referencia lo que hablamos también, Melpas, sobre la ciudad amurallada en Kowloon, que es parte de la historia también, que no tenemos foto porque ya no existe, pero para los conocedores, de los que les gusta mucho la parte de aviación, también era muy famosa porque quedaba justo al lado del primer aeropuerto de Hong Kong, que era uno de los más peligrosos, porque los aviones llegaban casi que aterrizando en las terrazas, azoteas de los edificios, y no había fin en la pista, entonces iba al mar. Hubo varios accidentes, pero la ciudad amurallada de Kowloon, que está en el otro lado, era el compendio de edificios donde había más población, más densidad de población por metro cuadrado a nivel mundial, y manejado por la mafia. Había cosas, había de todo. Nadie entraba. Y que se dio en la época del opio, ¿cierto? Correcto. Y ahí nadie entraba, el que vivía ahí era el que entraba, y nada más, pero sí. Y ahora lo convirtieron en un parque súper bonito. Entonces, este edificio, bueno, esta edificación es como un homenaje, porque tiene No tanto, es como similar. Es como, sí, pero súper reducido, y nada que ver a cómo era la ciudad amurallada, porque era realmente como medio oscura, tenebrosa, media difícil. En cambio, esto pues está ahí, toda esa gente vive ahí. Entonces, pero sí, mantiene el mismo sentido, digamos, que es muy denso, pero completamente diferente, sí. Okay. Y esta hay un Buda que es un Buda gigante en otra de las islas de Hong Kong, y estos son estatuas que están alrededor del Buda. En realidad en Hong Kong, a nivel religioso, no hay como esa parte tradicional, o que se vea mucho, que la gente lo hable tanto, o no, quizás como tal vez como en Costa Rica. Pero sí está la parte de Buda y de la parte de religiosa. De hecho, hay un templo, un monasterio cerca de este monumento grande a Buda. Me encanta que compartieras esto, porque justamente la foto más tradicional es la del Buda gigante. Sí. Entonces, pero tomé las fotos a las que están alrededor de Buda, exacto, sí. Para darles protagonismo, son igual de importantes. Exacto, con todas las ofrendas ahí. Así. Esta foto preciosa. Uy, este lugar es súper lindo. Igual, como te decía antes, Hong Kong tiene sus lugares fabulosos que, digamos, si ves la foto, la primera foto que vimos de todos los edificios y todo esto, no te imaginas que existe este lugar. Este lugar se llama Tai O, y es un pueblo pesquero que está ahí sobre el mar. Ves los canales, y todas las casas y todo tiene palotes, perdón, y todo se desarrolla en esos canales. Está nombrada como
Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO, y todavía va así, y es, la gente son pesqueros, hay mucho marisco, hay mucho de, comen mucho de mariscos secos, entonces todo está, no son secos, pero ya se me olvidó el nombre. Pero todo está deshidratado, ¿verdad? Los Ah, camarones, ok. el Ajá. pescado, el bacalao, todo seco, y vos vas a los mercados y pasás y huele súper Y lo fuerte venden así. y lo ven así. Pero sí, eso es Tai-O, súper lindo también. Sí. Bueno, y ahora sí pasamos a la revolución de las sombrillas, de los Ajá, paraguas, como le queramos llamar, sí. que justamente es lo que hablaba Carlos, que en realidad la revolución empieza desde el 2014, que son las primeras movilizaciones, pero esta es una fotografía de la movilización del año pasado. Si quieres contarnos un poquito más, Carlos. Sí, y como decías, la revolución de la sombrilla, o como paraguas, como quieras decirle, que empezó en el 2014. De hecho, hay una película en Netflix, por si les gustaría ver, se llama Joshua, y fue el que inició esta revolución. Eh, pues ahora, desde hace más o menos un año que se empezaron a dar las manifestaciones, como decía Bolmar, sobre pues las acciones que ha tomado el gobierno y algunas cosas que pues que la gente no está contenta, y empezaron las manifestaciones semanales. Esta fue una de las más grandes, fue la segunda más grande que ha tenido Hong Kong, y no sé si bien, pero son, bueno, ahí son cientos, pero había millones de paraguas y de personitas. Eso es exactamente desde mi antigua casa. Yo vivía antes ahí. Eso era desde mi balcón y daba la vuelta y seguía hasta el centro financiero. Eh, Son súper Sí, organizados. los Perdón. datos dicen que, no, que los datos dicen que hubo casi 2 millones de personas en la Sí, manifestación. correcto. Imagínate, en una ciudad Un país de de 7 un millones país de que siete vayan punto cinco dos. millones. Sí, Ujú. y todo el mundo salió. Cierto que las manifestaciones se pusieron un poco más violentas en las últimas manifestaciones, pero al principio eran niños, los abuelos, jóvenes, todo el mundo salía a manifestar, muy pacífico, muy tranquilo al principio. Eh, y quizás, como te decía, también hasta para eso están organizados, ¿verdad? Porque las manifestaciones eh, son los fines de semana, sábado y domingo, porque entre semana hay que trabajar. Entonces, ahí ves también un poco cómo es la mentalidad, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de que todo funciona, todo tiene que mantenerse estable, y cuando tenemos el tiempo libre podemos ir, manifestarnos, hablar. Es un comportamiento súper diferente al, por ejemplo, como que tenemos en Costa Rica a veces, pero bueno, es cultural, ¿verdad? Es cultural. Eh, Sí, representa también un compromiso social que tienen los hongkoneses, porque justamente esa es como la dinámica que ha cambiado. Vos decías que han pasado 23 años desde el traspaso. Eso justamente dice que los jóvenes ya no se consideran chinos, se consideran hongkoneses. Y eso es lo que ha generado las rupturas con las, las reformas y las imposiciones que ha intentado Correcto. Y es que es promover una el sociedad que gobierno chino. tiene sus todo esto va a verse, toda una generación, yo creo, va a verse afectada después de esto, porque eh, si vos pones a hablar con la gente de Hong Kong, pues eh, todos los que nacieron antes del 97 tienen un pasaporte británico porque eran colonia británica, ¿verdad? Después, ahora ellos tienen un pasaporte de Hong Kong, incluso, ¿verdad? Como decimos, frecuentemente digo país, pero no es un país, es una región especial administrativa, ¿verdad? Hong Kong, Ajá. en realidad, pero tienen su pasaporte, ¿verdad? No es un pasaporte de la República Popular de China, simplemente es un pasaporte que dice Hong Kong y dice República Popular China, pero es Hong Kong. Entonces, con todo esto, yo creo que sí, toda una generación se va a ver afectada, porque ellos están pues pensando, porque ya se pasaron 23 años y se pasaron así. Entonces, y todo esto tiene un impacto grande en cuanto a educación, trabajo,
estabilidad financiera, ¿verdad? Hong Kong es, como te decía, es un punto financiero y comercial súper importante en Asia. Entonces, ellos están viendo todo eso, ¿verdad? Viendo a ver qué va a pasar con el futuro de los hijos, y a nivel político también. Sí, vos me comentabas que lo que más genera dudas es la parte legal para ellos, Sí, eso es lo que más los afecta. sí, claro, es que son dos sistemas completamente diferentes. Eh, de hecho, en Hong Kong lo que, no hay presidente, lo que tiene es un jefe ejecutivo, como un CEO, como de una empresa. Eh, pero todavía ellos tienen la posibilidad de ir a votar, hay un comité electoral, que China pues tiene su influencia, por supuesto, pero todavía pues ellos tienen derecho de expresión, entonces son esas cosas que, pues que ellos ahora, como son los medios sociales y todo, pues ellos saben cómo ha sido su vida antes y qué puede pasar en el caso de que haya una completa transferencia, ¿verdad? Pero todavía hay bastantes años por seguir, pero están preocupados y tienen todo el derecho, es el país, perdón, la ciudad de ellos, ¿verdad? Entonces, Claro. es un Y que, movimiento fuerte que yo creo que el único que lo ha podido parar ha sido COVID, porque obviamente esto ya no se puede hacer mm, en los últimos meses, ¿verdad? así es. Y que justamente lo que ha generado es que China redefina también su estrategia de cómo lograr que los hongkoneses no rechacen sus ideas. O sea, también es un desafío para ellos, porque obviamente es un, sería, o sea, lo ven más como una estrategia económica y política, tener el poder de Hong Kong y tener una transferencia total Ujú. del territorio, pero ellos se dan cuenta que justamente los jóvenes, que son los que van a manejar el país, bueno, la región, en un poco más de 25 años, ellos quieren más libertad, quieren más democracia, y eso no, no corresponde con los ideales chinos también. Sí, Entonces es bueno, ese desafío. y hay que tener como los dos lentes, ¿verdad? De apreciación, porque no todo es malo y también hay que ver qué es lo que está ofreciendo, además, qué es lo que puede ofrecer también China a Hong Kong, ¿verdad? Estamos hablando de, del tercer país más grande del mundo Exacto, de una a una potencia. región que es de 1.100 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, pues tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? A nivel político y social, claro. Así es. Bueno, y algo que me parecía interesante, como para poder explicar por qué el uso de la sombrilla como un símbolo de resistencia. Hay que entender que la sombrilla se utilizó para protegerse de los gases lacrimógenos y los gases y el gas pimienta de la policía. Entonces Correcto, era eso. refugiarse y protegerse y generar una resistencia, digamos, pacífica. Correcto, correcto. Eso es del 2014, que fue que empezó y Así ahora es. pues es la misma situación. De hecho, al inicio de las manifestaciones hubo mucha gente usando también las mascarillas. Eh, Se trató de que prohibir el uso de mascarillas al inicio, pero bueno, con el virus también era inevitable. Claro. Y Cambió su entonces, uso, cambió sí, el objetivo de su uso. sí, exacto, exacto, exacto. Pero sí, Perfecto. esa es la Bueno, parte, digamos, la parte de social, político, social en Hong Kong. de los últimos años, para Pero entender es muy esta misma controlado forma. también, perdón, es muy controlado, digamos, no es, sí te vas afectado porque pues los sistemas de transporte pues se ven afectados, pero es controlado las áreas donde están y pues sí se ha puesto violento en algunas veces, pero es una cuestión pues, de tener cuidado y precaución también, ¿verdad? Claro, completamente. Y también un privilegio para vos también ver eso, tener la experiencia de poder participar
Es historia. De la primavera asiática, que le llamaron muchos expertos. Sí, Es sí, sí. histórico, como vos decís, Eso estás es viendo histórico, hacer sí. historia. Claro, 100%, Ujú. 100%. Sí, sí. Bueno, y otra parte importante, bueno, esta foto que me parece espectacular. Y Sí. contanos un poco de este barco, que tiene alguna historia particular. Es un barco tradicional que en su época era comercial, ahora Ujú, es turístico. Entonces, ujú. básicamente, pues está ahí en el frente del puerto Victoria. Que esta foto que estamos viendo es desde la parte de Kowloon, de la parte continental, y es como lo más icónico de Hong Kong, con todos los rascacielos. A las 8 de la noche hay un show de luces entre las dos partes, entre la isla de Hong Kong y Kowloon, entonces hay luces láser y es súper lindo. Todos los días. Todos los días, todos los días. A las 8, a las 8 y media y creo que a las 8. Son como tres sesiones. Eh, es precioso y tiene en el lado de Kowloon, está en el centro de artes donde hay eh, es una ópera lo que suena cuando está el show de luces. Entonces lo puedes oír si estás de ese lado lo puedes oír. Eh, eh, y es súper lindo, es súper lindo. Y las luces que tienen y la parte de colores y todo eso es lo bonito. Puedes ahora en el barco, puedes estar en el barco y pasar de un lado al otro en el puerto viendo el show de luces. Pero sí, ¿Y has eso. tenido la oportunidad de hacerlo, de estar en el Sí, barco? sí, 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 sí. Y de hecho ahí en ese momento estaba en el ferry, que hay un ferry, que el ferry corriente, porque puedes pasar en tren, pero también está el ferry que es unos 20 minutos, 15 minutos. Y estaba en el ferry cuando tomé esta foto, de hecho, sí. Y dice, bueno, vamos a tener que ir entonces. Sí, sí, sí. En Hong Kong uno no se puede aburrir, hay de todo, de todo. Miles de lugares para visitar, muchísima comida. Eh, Creo que también tenemos una foto de comida por ahí también. Ajá, por acá está. Pues, los famosos dim sum, tofu, bueno, la comida asiática, que me encanta. Eh, en Hong Kong puedes encontrar muchas cosas caras y muchas cosas no tan caras. Una de ellas es la comida. Puedes comer en lugares súper caros, súper famosos y exclusivos, pero también puedes encontrar toda la parte de comida de restaurantes locales, soditas que son riquísimas y probar pues la comida tradicional, ¿verdad? Y el té, de hecho hay un poco de té. Se toma ¿Y muchísimo té. cuál es el platillo que más te ha gustado o que te llevarías? ¿Te llevas de Hong Kong este platillo? Uf, ¿cuál es el plato? Bueno, yo soy vegetariano, Ok. entonces y en Hong Kong se come mucha carne, pero de hecho es algo muy particular porque la gente siempre me pregunta, pero Carlos, ¿cómo haces? Porque aquí todo se come con cerdo y res y todo, pero en realidad no hay. En general la comida asiática hay muchos vegetales, Claro, mucho tiene muchas vapor y opciones todo. Sí. vegetarianas. Y de hecho esta foto es de un restaurante que es una casa de té, que todos los platillos son vegetarianos, entonces todo lo que son los mismos platillos que pueden ser con res o con cerdo, con pollo, pero son vegetarianos. Me gusta mucho el dim sum, la verdad, que son como esos pancitos, esas bolitas que están en las cajitas de bambú. Ajá, que Y eso se hace hervido, ¿cierto? hay unos hervidos, hay otros, sí, unos hervidos, otros horneados, pero sí, sí, sí. Son como, estos son muy particulares porque son como un pancito, pero hay otros que estaban, que ya me los había comido ahí, que son como unas empanadas pequeñitas, vamos a decir como la forma de empanadas, que son suavecitas y que sí, son hervidas y son deliciosas. Y se acostumbra, acá como lo ves en el plato, que se piden muchos platillos distintos Sí, para para compartir, compartir. correcto, correcto, para compartir, como casi que en todas las culturas asiáticas, ¿verdad? Ajá, Todo lo que es tienen para eso. compartir, son platitos pequeños y al final termina súper lleno porque uno dice, no, hombre, son como 3, 4 platos, son muy pequeñitos y no, si te llenas un montón, un montón. Y por ejemplo, el té para comer es distinto al té clásico, Eh, por ejemplo.
No, pues toman, la mayoría de gente toma mucho té o agua caliente. Eh, en Hong Kong nunca te van a dar un vaso de agua con hielo. Es un Ok, dato muy importante. Sí, no, eso no va a dato pasar a menos de que lo importante. pidas. Pero todo es caliente o tibio. Y los té, y sí, en té en general, por ejemplo, en la oficina, cuando estaba trabajando en la oficina, había mucha gente que toma té durante todo el día, o agua caliente. Bueno, tibia, sí. Ok, perfecto. Y ahora pasamos a los transportes. A los famosos taxistas. Bueno, el transporte de Hong Kong es, como te decía al principio, es súper eficiente. Eh, trenes hay cada 2, 3 minutos, microbuses, buses, tranvías. Los taxis, este es un taxi bastante particular, así son, tiene un montón de calcamonías, de Sí. muñequitos. Sí. Eh, los taxis yo creo que tienen su fama, no muy Ujú. buena en realidad en el sentido del trato, pero es súper barato andar en taxi, de hecho, en Hong Kong, comparado a otros lugares, sí. Y van rapidísimo y son muy particulares en cuanto al servicio. No todos hablan inglés, pero pero vos te la podés jugar ahí diciéndole el nombre de la calle en inglés o enseñándole en el teléfono donde es que vas y el taxista se, se la juega. Se la Pero juega. sí, 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 sí. Perfecto. Y por ejemplo, con el transporte público, ¿tienen alguna tarjeta donde pueden pagar todo o es en Sí, efectivo? ¿Cómo se de maneja? hecho, de hecho sí, tiene esa ventaja. Y Hong Kong yo creo que la parte como de eficiencia, hay una tarjeta que se llama Octopus, que es como una tarjetilla de esos de débito así, y la usas para todo, entonces te puedes montar, la cargas con plata y te sirve para todos los transportes públicos excepto los taxis. Hasta ahora es que los taxis están este, aceptando Permitiendo. la tarjeta, pero tren, tranvía, microbuses, buses, nada más te metes y le haces con contacto y listo. Ajá. E incluso Listo. en las tiendas, puedes pagar la comida con la tarjeta. Digamos, esa tarjeta no es solo o sea, inicialmente es para los medios de transporte, pero pagas en el súper, en los restaurantes, en algunos cafés. Ah, qué Eh, interesante. es, Eso creo el que en más, pocos lugares del mundo existe algo similar es, una, que es, se puede una, utilizar. es una cosa, Mare, que La de verdad, eficiencia máxima, con una porque tarjeta puedes no hacer lo todo. hacemos en todos los lugares. En realidad, Sí, simplifica la vida un montón. De hecho, claro. se usa incluso para entrar a muchos de los edificios de la gente. Como tiene un número, la tarjeta tiene un Ajá. número, entonces es como la llave de entrada. Le das así y te abre el portón y ya entras al edificio. Sí, Entonces definitivamente es es el lugar del súper, mundo más eficiente. es No hay eficiente. forma. No, es eficiente. En Hong Kong todo es eficiente, todo es como tiene que ser. El servicio es otra cosa, pero bueno, en cuanto al trato, ¿verdad? Pero en cuanto a ser efectivo y eficiente, Y a facilitarte todo. Claro, sí, 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 sí. absolutamente. Pero esa tarjeta se debería ver en todo lado. Sí. Y este es un templo, hay varios templos en la ciudad, esto es como lo más típico que uno se imagina cuando piensa de China tal vez, o es lo que yo me imagino. Pero eso es un templo que se llama Nanling, que queda en la parte de Kowloon, eh, está en medio de la ciudad también, solo que ahí no ves todos los edificios atrás, pero es súper lindo, súper lindo. ¿Y este tipo de lugares son de entrada gratis o hay que Pues, pagar, sí, sí. por ejemplo? No, entras gratis. De hecho, es como, por ejemplo, también el Buda, el Buda grande. También vos entras, no hay que pagar entrada. Puedes visitar el lugar. Muchos de los templos casi siempre tienen como un comedor o un restaurante. Son budistas, entonces es todo vegetariano. Y los jardines son muy bonitos, lo tienen súper bien cuidado y puedes entrar incluso a las estructuras, a la parte de arquitectura, puedes entrar a los templos y caminar alrededor y todo, sí, es súper lindo. Yo no he pagado ningún templo, que ahora que me pienso, No. no, para entrar no. Bueno, eso también es interesante. También que el Sí, acceso a
a la parte histórica y cultural sea gratis Sí, también. sí, sí. Bueno, ahora pasamos a una de tus pasiones en Hong Kong, el senderismo. El senderismo es lo mejor en Hong Kong, es lo mejor. De hecho, yo creo que eso es lo que nos ha salvado en estos meses de pandemia en general. Bueno, ahí ves cómo está la ciudad y las montañas alrededor. Hay no sé ni cuántos senderos en Hong Kong disponibles. Hay aplicaciones incluso con los senderos para que vos las puedas seguir y todo esto. Pero sí, los fines de semana de fijo de senderismo con un grupo de amigos. En Hong Kong, como te decía, uno se hace amigos de muchos lugares. De hecho, en esta foto estamos ahí ticos, hay brasileños, españoles, hongkoneses y ¿qué más? No, ya, eso es. Ah, y un taiwanés. Pero sí, eso es, siempre tenemos hasta un grupo de WhatsApp, entonces siempre nos mandamos como la ruta que vamos a hacer, quién se apunta. En Hong Kong, en cuanto a pandemia, pues ya habíamos hablado, no sé si hablamos ya o ahorita más tarde, No, pero lo dejamos de último, pero ok. puedes adelantar, claro. No, pero decía nada más que la verdad que eso es lo que nos ha salvado porque han habido restricciones y en la parte de la ciudad, pero si puedes escaparte un poquito y cuando levantan las restricciones puedes ir y respirar un poco aire puro y sin tanto edificio alrededor, pues esta es una salvada completa. Pero ves ahí que vas a esas montañas súper Una lindas. vista hermosa. Sí, 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 hay muchas montañas. Hong Kong tiene muchísimas montañas y playas. Eh, no son las playas de Costa Rica, pero hay unas que son muy bonitas también. Bueno, esas las veremos en una foto más, pero te quería consultar, por ejemplo, para llegar a este lugar de la foto, ¿cuánto Ajá. tardaron más o menos? Eh, bueno, llegando al inicio del sendero, pues, puedes llegar en metro o en microbús y duras como unas media hora, una cosa así. Esa es la ventaja de Hong Kong, que estás en la ciudad y te escapas unas 25, 30 minutos y ya estás en la montaña. Este en particular, a donde estamos aquí, duramos aproximadamente como una hora y media caminando. Eh, y ya después bajas por el otro lado y puedes coger otro bus o el metro Sí, para tenés el otro otra lado. perspectiva. Son como dos viajes en 100%, uno. 100%, sí, sí, sí. Y ninguno tenemos carro, entonces esa es como la ventaja porque en realidad no necesitas un carro acá si trabajas en el centro y te puedes desplazar caminando o en el metro. Entonces, esas salidas que vos decís, bueno, me voy, me monto en el tren y empezamos a caminar y cambia de perspectiva completamente en Así cuestión es. de minutos. Sí, Sí, te liberas, te quitas el estrés del trabajo, de la vida, de todo, sí, y ves un poquito de verde también. Bueno, sí. acá vamos a conocer un poquito más allá de los rascacielos de Hong Kong. De Hong Kong. Es una reserva en Sai Kung, eh, cerca de los nuevos territorios. Preciosa también. Es otro lugar para hacer senderismo, que es donde quedan unas playas súper lindas. Eh, la gente acampa bastante también. Entonces a veces nos vamos a acampar un fin de semana y ahí pasamos como un par de días y listo. Sí. ¿Se van a lugares específicos para acampar o acampan en cualquier lado? Sí, ¿Tienen no, alguna no, no. preferencia? Hay lugares para acampar, hay como espacios determinados para acampar, excepto en la playa, que sí hay en esta playa en particular, no sé si será que está determinado o no, pero es donde la gente siempre acampa. Pero para llegar ahí tienes que caminar por lo menos una hora y media. Eh, Tienes que llegar al punto de partida, son como casi una hora y luego caminas una hora y media. Y luego solo hay dos opciones, o te devolves de vuelta a pie o en barco, si hay barco. Si no hay barco, te toca volverte. Volver. Sí, Bueno, y pasamos a otra. sí. ¿Ves cómo es súper verde? Hermoso. Sí. Lindísimo. ¿Y vos recomendás alguna época en particular para visitar Hong Kong? ¿O todas las Oh, épocas son distintas y vale la pena venir en no, cualquiera? bueno, tiene sus cuatro estaciones, es súper húmedo en general. Eh,
cuando es caliente es insoportable, es como estar en Guapiles. Es húmedo, es caliente, pero eh, la mejor época, si les gusta el frío, pues en enero, febrero, que es bastante frío. Yo diría que entre octubre, noviembre, son como los meses que son como más frescos, que el tiempo es bonito. Septiembre, octubre, pero noviembre. no está tan caliente. No está tan caliente, llueve menos. Sí. ¿Y recomendás alguna cantidad de tiempo, de días para Yo creo conocer? que para el viaje como el viaje es tan largo, yo creo que mejor se vienen como un par de semanas, mínimo 2 semanas. Bueno, Sí, porque no, el viaje es largo, ¿verdad? No hay vuelos directos, entonces, desde Europa o desde Estados Unidos, entonces yo creo que un viaje tan largo vale la pena quedarse por lo menos unas 2, 3 semanas. Ya he tenido y varios amigos que han tenido que quedarme. hacer ¿Sí? un recorrido de todos los Bueno, es lugares. que la verdad es que Hong Kong es muy fácil, es como un puerto muy fácil para ir a visitar a los otros países de Asia. Entonces, en 2 horas estás en Filipinas, vas a Taiwán, o 3 horas a Singapur y Malasia, Tailandia. Entonces, es súper fácil viajar desde acá. De hecho, es lo que hacía antes. Y Esa esta es es la una playa playa. donde te decía. Sí, esa es la playa donde te Ah, decía que uno va a acampar, que es en Saikung. Sí. igual Son- es muy celeste, o sea, es azul sí, clarito. bueno, depende del día. Depende. Lo tomaste en un buen día, con Sí, una buena sí, foto. había buena luz y todo, pero Ajá. sí. Esas playas son muy bonitas y son son muy alejadas, entonces no hay mucha gente, pero sí tienes que pegarte la caminadilla ahí para llegar. ¿Y el agua es cálida o es muy fría? No, es frita. En Frita. verano, pues sí es manejable. En invierno se pone mucho más fría, claro que sí. Pero en verano sí te puedes meter y nadas y todo. Es manejable con la humedad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 100%. Ese es el tranvía que va al Monte Victoria, que es lo que queda como atrás de la ciudad, donde tomé la primera foto. La Las foto, panorámicas, claro. ajá, exactamente. Y eso está ahí desde la colonia, también, Ah, desde el tiempo de y colonia, por sí. ejemplo, el tranvía, ¿cuánto cuesta el pasaje? Bueno, este en particular es un poquito más caro que el tranvía normal que está abajo. El tranvía de abajo cuesta, en la ciudad, cuesta $3 hongkoneses, que $1 hongkonés son como 79 colones, como 80 colones. Y este tranvía te va de lado a lado de la isla. Este sí es un poco más caro porque es como muy turístico. Te va desde el centro hasta el monte y es viejo, es desde la colonia, entonces creo que cuesta como, si no me equivoco, como $30 hongkoneses. Bastante, claro. Muchísima la diferencia. Sí, sí, pero vale la pena. Sí. O Y subís en a pie. general, puedes tener la posibilidad de subir. Sí, hay también senderos para hacerlo a pie. Duras como 1 hora también. Sí. Y en general, ¿te parece que es una ciudad cara? Hong Kong es caro en cuanto a renta, hospedaje, perdón, alquileres son caros, es una ciudad cara. En general, como te decía, también puedes comer muy caro y puedes comer muy barato. Eh, pero lo más caro en Hong Kong son los alquileres. A cualquier persona que le preguntes, son los alquileres. Los espacios son pequeños, son muy pequeños y muy caros. De hecho, creo que Hong Kong es, si no es la número uno, la número dos, la ciudad número dos más cara en el mundo para alquilar, Para alquilar. después de Singapur, si no me equivoco, o antes de Singapur. Pero se Por la ejemplo, pelean. para entender, tal vez un mínimo de alquiler, ¿cuánto sería? En dólares, por ejemplo. Lo que pasa es que depende de dónde estás. Si estás en la isla de Hong Kong es más caro que si estás Claro, en tal vez en la Cancún, isla de que Hong Kong, estás en porque es lo nuevos que... territorios. En la isla de Hong Kong, un apartamento de un cuarto fácilmente te puede costar 3,000, $3,500 por mes. Dólares
estadounidenses. Claro, es Fácil, muchísimo. fácil, fácil te puede costar eso. Claro, hay lugares que son más pequeños y puedes encontrar más baratos, pero sí, el alquiler es algo que es fuera de este mundo. Fuera de este Claro. mundo. Y los salarios corresponden a eso, o sea, Lo que pasa es que esa ¿cómo es la hacen? parte, sí, sí, los salarios de los expatriados, Ujú. por lo general, o ya sea tienen como una alocación ahí de dinero para la renta que la Ujú. empresa les da, ¿verdad? O el salario es bastante bueno para que vos puedas pagarte la renta. Claro. Eh, esa es la parte como de los expatriados. La parte del local, pues sí es donde ves que la gente vive más en las afueras, no tanto en el centro, porque son alquileres muy caros. Muy caros. Sí. Claro. Pero puedes comer súper rico y barato. Claro. Si no te molesta ir a los restaurantes locales, a lo que podemos llamar como soditas, Ujú. eh, con sillas de plástico y todo, ahí en media calle, y es súper, súper, Es parte de la sí, experiencia cultural también. sí, 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 sí. Bueno, y acá pasamos también al grupo de ticos. Tenemos un grupo de ticos, sí, que de hecho siempre la gente me vacila cuando conozco a otra gente de otros países aquí porque les digo que tenemos un grupo y que somos 30, somos como 30, 35. Eh, deben de haber otros más ahí que no tenemos en el grupo, pero va entre, de esos 35 puede ser que seamos 25 en Hong Kong, porque como te digo, la gente va y viene mucho, ¿verdad? Claro. Pero sí, nos hablamos bastante, nos vemos de vez en cuando. Este año nos hemos visto un poquito menos que en los años pasados por el asunto de la pandemia. Pero casualmente, de hecho, esta foto es en un bar que se llama Bar La Luna, que queda en Kowloon, que los dueños son unos gemelos que están ahí. Uno de ellos es el que está en el centro como con una suéter negra con blanco y el Ajá. hermano está atrás. Ellos son los dueños del bar y son ticos hongkoneses. Ah, claro. Sí, entonces ahí es donde nos reunimos de vez en cuando. Perfecto. Y por eso es que tienen una banderita como en un alcohol en gel. Sí, ¿O cómo? esa la llevamos para el día de la reunión la llevamos. Pero sí, ahí nos la pusieron hasta casi que tienen. Nos hacen No. chiricuaros y Están todo. Sí, armados. sí, no, 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 no podemos extrañar eso, no, no. No. Eh, pero sí, nos vemos ahí de vez en cuando. Es bonito, porque siempre es bonito como ver a la gente que habla igual que vos, español, y no con los otros acentos, entonces siempre es bonito como encontrarse con la gente de uno. Y Claro, ahí nos claro. hablamos, hay gente que no nos hemos visto, que está en el grupo que no nos hemos visto, pero la mayoría nos hemos visto en alguna otra ocasión. Sí, Ujú. Claro, es un gran apoyo, estando tan sí, lejos sí, de sí. la familia y de todo lo que uno conoce. Y ahí nos Poder tener mandamos de vez es en un momento cuando, de... no, ahí de vez en cuando alguien encuentra hojas de plátano para los tamales, entonces manda una foto y dónde es que las compró, o dónde están Ah, vendiendo tortillas de las que nos gustan a nosotros. Entonces es como, claro. es vacilón, es vacilón, el grupo es vacilón. Ujú. Bueno. Dame un segundo, que alguien me está llamando. Dame un segundo, que alguien me está llamando. En mi casa voy a quitar mi volumen. En la Okay. siguiente foto es de la pandemia, entonces te voy a dejar hablar. No, lo que te estaba diciendo bueno, la pandemia en Hong Kong, la verdad es que la han tomado pues muy en serio desde el primer momento. Esto está de febrero de este año, que nosotros empezamos con esto. Hong Kong en realidad no hemos tenido un confinamiento general como en muchos países, de hecho como en Costa Rica o de hecho de eso de que nos dejan en la casa y no podemos salir prácticamente. No, la verdad que aquí la gente es muy consciente de cómo manejar esto quizás por la historia que tienen con SARS, que los agarró súper desprevenidos y murieron muchísimas personas. Acá desde el momento cuando empezó los rumores del virus y todo esto, de hecho antes de que el gobierno pidiera o hiciera obligatorio el uso de mascarillas a nivel público, ya todo el mundo las usaba en el metro, en los transportes públicos. Eh, Te decía que nos tomaban la temperatura casi que 4 veces en el trabajo cuando
Uno llegaba al edificio antes de entrar al ascensor, luego cuando llegaba a la oficina y luego las secretarias venían y nos tomaban la temperatura 2 veces al día, incluso. Todo el mundo, todo el mundo anda con los cubrebocas 100%. Al principio los extranjeros éramos los que estábamos un poquito más cabezones, pero yo creo que el pueblo pudo más y ese miedo de no encajar también. De hecho, un día me pasó que me fui de la oficina y cuando estaba trabajando me fui de la oficina y salí y llegué casi que a la entrada del metro y me di cuenta que no andaba el cubrebocas y fue como un pánico. Pero no tanto por no andarlo, sino porque yo decía que la gente me va a ver rara, la gente me va a decir, o me va a pegar un grito, lo que sea. Y yo creo que se crea esa conciencia de que todo tienes que estar siempre con el cubrebocas afuera y bueno, y vas en la calle en Hong Kong y todo el mundo lo anda, todo el mundo lo anda. Pero lo han manejado muy bien, hemos tenido restricciones, sí, pero la verdad que yo creo que el mejor país para estar en tiempo de pandemia es Hong Kong porque es muy seguro, la gente es muy consciente, tenés como esos espacios para poder irte a despejar en tu tiempo libre. Y hemos tenido restricciones. De hecho, ahora te decía que estamos en la cuarta ola. De hecho, hace 2 días que prácticamente la declararon, cuarta ola de COVID y volvieron restricciones. Entonces, los casos fueron de como de 8 casos por día a 100 disparados. Y en una ciudad tan densa, ¿verdad? Eso es como peligroso. Entonces, volvieron a restringir el gimnasios, spas, centros de belleza, como lugares que no son de esenciales y los restaurantes ya no se puede, todo se cierra a las 6 de la tarde. Entonces volvemos como un poco en esas restricciones, pero no en confinamiento total como en muchos lugares, la verdad. Claro, porque también han manejado muy bien el tema de la pandemia. Estamos hablando de que un país de Claro. 7 millones y medio tiene menos de 7.000 casos. Correcto. Y lo que pasa es que bueno, ha impactado mucho a nivel económico. Yo hasta me fui en ese impacto también en nivel laboral, pues en el trabajo, yo trabajo en la parte de turismo, trabajaba en hotelería como encargado de la formación de los terapeutas en los spas de una de las cadenas de hoteles que se llama Shangri-La. Pero incluso la parte turística se ha impactado mucho, la parte comercial también. Han habido muchos lugares que han tenido que cerrar, negocios que pues no se pueden mantener si pasan cerrados por semanas, meses. Entonces, pues a pesar de que se ha manejado muy bien la parte de control de salud, también no deja de afectar la parte comercial, turística y social completamente. Completamente. Bueno, y un tema que hablaba Carlos también del SARS es que justamente uno de los primeros países que impactó la primera ola de COVID, digamos en el 2003, el primer COVID fue Hong Kong. Entonces Sí, justamente por eso hablaba Carlos de que en ese momento los hongkoneses sufrieron mucho con esa primera pandemia para correcto. ellos. Entonces aprendieron también el uso de Hay mascarillas, lo muchas. importante que es, y para ellos fue más fácil hacerlo desde antes de que el gobierno les dijera. Así, inmediato. Es que fue impactante, es súper remarcable el hecho de que ellos hayan actuado de la manera que el pueblo, no el gobierno, el pueblo, en cuestión de prevención, definitivamente, definitivamente. Así es. Bueno, vamos a incluir un mensaje de los Bitnautas. Tenemos a Wolfgang Brunner, que tuve la posibilidad de entrevistarlo y dice, me encanta este programa, aprender de las experiencias de ticos en el mundo. Abrazo desde Rapa Nui. Vive en la Sí, isla Rapa Nui, en Chile, en lo la vi, Polinesia chilena. Así sí. que les mandamos saludos siempre por estar pendiente del programa. Y Rosemary Rodríguez, grandioso panorama de Hong Kong. Gracias. Mi mamá. Saludos. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que ya estás de madrugada, así que te agradezco el espacio, que nos hayas transportado un poquito a ese paraíso asiático de Hong Kong y ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de conocerlo y aprender un poco más de una historia tan interesante. Así que Vale te la deseo pena. lo mejor. Sé que tienes algunos proyectos personales y que sea lo mejor para vos.
Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias. Y por favor, vengan a visitar. Les va a encantar, de verdad. Perfecto, Carlos. Bueno, nos hablamos. Bueno, Muchas gracias. no, gracias. Bueno, les quiero agradecer a todos los Birnautas que se conectaron. Un nuevo programa, una nueva experiencia de un tico viviendo en el extranjero. Espero que les haya gustado. Si este es el primer programa que ven, ojalá que le den me gusta a la página, que la sigan y que activen las notificaciones porque tenemos más de 25 programas al aire, muy interesantes y muy diversos entre sí. Y les cuento que la próxima semana volvemos al continente europeo hasta Bélgica con Mario. Así que los espero el próximo miércoles. Saludos.